es un placer, es un privilegio para mí estar otra vez aquí en las conferencias de las Iglesias de Cristo, tanto para mi esposa como para mí. La última vez que estuvimos creo que fue en la época del COVID. Íbamos todos con mascarillas, ¿verdad? Tengo fotografías, tengo imágenes de aquí que íbamos con mascarillas. Han pasado ya 5 años y el Señor nos sigue ayudando. Pasó el COVID, pasaron las enfermedades, pero lo que no pasa nunca es el amor del Señor por sus hijos. Y es para mí un privilegio poder compartir con vosotros hoy este tema. ¿Quién es Jesús? Como si vosotros no lo supierais, ¿verdad? Pero la sociedad en general no lo sabe. Nosotros lo sabemos porque leemos la Biblia, muchos llevamos muchos años en el Evangelio, pero la gente que sale hoy de las universidades, de las escuelas de secundaria, los niños en la escuela, apenas saben quién es Jesús. Y mucho menos saben quién es Dios. Dios es una especie de Papá Noel al que se recuerda eventualmente en alguna festividad, ¿no? Por eso yo creo, hermanos, que aquella pregunta que nos hizo el Señor Jesús, que les hizo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hoy es más pertinente que nunca. Fijaos en aquellas palabras del Señor Jesús. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Está hablando Jesús. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro. Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Impetuoso, como era Pedro. Tú eres el Cristo. ¿Qué han dicho los hombres a lo largo de la historia de la humanidad acerca del Señor Jesús? ¿Qué respuestas se han dado a lo largo de la historia acerca de la identidad de ese rabino galileo que nosotros conocemos como Jesucristo? Pues fijaos, 7 respuestas dadas a lo largo de la historia. Algunos ya dijeron en el siglo XVIII que Jesús nunca existió, que es un mito. Todavía eso lo dicen algunos. Por supuesto, algunos desinformados. Pero todavía se sostiene que Jesús nunca existió. Otros dijeron que Jesús fue un hombre muy sabio, como Ernesto Renan, como Jefferson, como otro. Otros que Jesús era un loco, fue un loco. Strauss, Nietzsche, Binet Sanglé, William Hirsch y muchos más. Que fue un aventurero fracasado. El primero que dijo esto se escribió en el Talmud. Los judíos fueron los primeros en decir que Jesús solo fue un aventurero que fracasó porque murió en la cruz. Que Jesús fue un profeta. Eso lo dicen hoy los musulmanes y algunas otras personas contemporáneas. Jesús sí, fue uno más de los profetas judíos, pero como todos los profetas, se murió. Nada de Mesías ni de Hijo de Dios. Que Jesús fue el Mesías, pero un Mesías humano. Los arios y los cátaros en la Edad Media, en los primeros momentos de la historia de la humanidad, se dijo que sí, que era el Mesías, pero humano, no divino. Y finalmente, la última respuesta es que realmente es el Mesías, que es Dios hecho hombre y que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Salvador, el Redentor de la humanidad. Esa es la respuesta que nosotros
creemos y aceptamos. Vamos a ver en esta mañana un poquito con más detenimiento cada una de estas respuestas para ver qué podemos responder los cristianos hoy desde la fe. ¿Qué podemos decirle a esas personas que cuestionan la identidad de Jesús? ¿Son respuestas razonables o son respuestas que carecen de todo fundamento filosófico y que no son racionales? Veamos la primera. Jesús nunca existió porque es un mito. Fue el teólogo alemán Bruno Bauer en el siglo XIX y después el filósofo francés Paul-Louis Couchot, también del siglo XIX, principios del XX. Estos hombres, y otros después de ellos, fueron los primeros en negar la historicidad de Jesús. Jesús no existió en la historia, no fue un personaje histórico real, decían ellos. ¿Qué podemos decir de esta tesis? Que es absolutamente insostenible. Por poco que uno escarbe en la historia, se da cuenta de que esto no se puede mantener. Su realidad histórica, la realidad histórica de Jesús, está confirmada no por sus amigos, que también, sino sobre todo por sus enemigos. Los enemigos de Jesús son testigos de la historicidad de Cristo. Los testimonios hostiles de los detractores de Jesús tienen mayor valor probatorio que la opinión de los discípulos o de los creyentes, de aquellos que le seguían. Veamos algunos de estos testimonios extrabíblicos. Tenemos ahí a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió entre el año 37 y el año 100 después de Cristo. Y Flavio Josefo narra lo siguiente. Él escribe: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre. O sea que Flavio Josefo tenía sus dudas sobre el Señor Jesucristo. Si es lícito llamarlo hombre, porque a lo mejor no era solo un hombre, era un Dios. Dios. Dice, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Esto lo dice un judío, un historiador judío. Flavio Josefo no creía que Jesús fuera el Mesías, como buen judío. Por eso, este testimonio de Flavio, que en latín se conoce como el Testimonium Flavianum, es famoso, es tan importante porque confirma que Jesús realmente existió, que no fue un personaje inventado por los discípulos. El historiador romano Suetonio, que vivió entre el 69 y el 125 después de Cristo, se refiere a las persecuciones sufridas por los cristianos en el año 50 después de Cristo, y dice, él escribe Suetonio, a los judíos instigados por Cristo, él es Claudio, el emperador, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Es la opinión que tenía Suetonio. Pero Suetonio daba por supuesto que Cristo era un personaje real, no un mito.
Plinio el Joven, también del año 61 al 114 después de Cristo, fue el gobernador de Bitinia, informa al emperador Trajano acerca de el modo, la manera que tenían de tratar a los cristianos primitivos, los romanos. Y escribe lo siguiente: los que decían que no eran ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad, después que hubiesen invocado a los dioses. Tú dices que no eres cristiano, pues venga, adora a este Dios, invoca a Dios, a este ídolo romano. Y además hubiesen blasfemado contra Cristo. Es decir, los romanos decían: tú dices que no eres cristiano, maldice a Jesucristo delante de todos. Entonces, el cristiano que no quería que lo mataran, maldecía a Jesús y era liberado. Pero el cristiano que decía: yo no voy a maldecir a Jesucristo porque yo creo que Él es el Hijo de Dios, a ese lo mataban. Hermanos, nosotros nunca nos hemos tenido que ver en esa situación y ojalá no nos veamos. Pero hoy hay día, en estos tiempos, hay gente que muere por eso. En el siglo XXI. El golpe definitivo a la hipótesis del mito lo dieron los propios judíos con el Talmud de Babilonia. En el Talmud de Babilonia podemos leer: dice la tradición, en la víspera del sábado, en la víspera de la Pascua, Jesús el Nazareno fue colgado. Esto lo dicen los judíos. Era un seductor. Y la Torá dice: no muestres compasión por él ni lo protejas. O sea, los judíos que mataron a Jesús, que instigaron la muerte de Jesús, lo mataron basándose en Deuteronomio 13:8, que dice que si alguno te presenta nuevos dioses, no le hagas caso, aunque sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, mátalo, lapídalo, apedréalo y que muera, porque te está vendiendo dioses ficticios, dioses falsos. En base a este versículo de Deuteronomio 13:8, los judíos dijeron que Jesús era un vendedor de nueva religión. Y por eso la ley les autorizaba a matarlo. No lo apedrearon, pero convencieron a los romanos para que lo colgaran en una cruz, como sabéis. Pero de cualquier manera, el hecho de que esté escrito el nombre de Jesús el Nazareno, Yeshua a Nostri, en el Talmud de Babilonia, indica que los judíos eran conscientes de que Jesús fue un personaje histórico real, no un mito. Otro Talmud, el Talmud de Jerusalén. En el Talmud de Jerusalén, Jesús es presentado, fijaos en esto, hermanos, como un máncer. ¿Qué es un máncer? Pues el fruto de un adulterio entre una mujer judía y un centurión romano, llamado Pantera. Para los cristianos, por supuesto, estos relatos de los judíos son blasfemos, pero tienen el inmenso mérito de validar la existencia de Jesús. Los judíos que redactaron el Talmud eran profundamente anticristianos. No creían que Jesús fuera el Mesías prometido, pero son testigos de que Jesús realmente existió. Si hubieran sabido que se trataba solo de un mito, lo hubieran denunciado inmediatamente. Pero no lo hicieron, al contrario, escribieron en el Talmud la identidad de Jesús. Que no lo hicieran confirma la existencia real del Maestro. Además, ¿qué es lo que pretenden los mitos? ¿Por qué inventarse un mito? ¿Por qué inventarse a un personaje como Jesús? Los mitos siempre pretenden entusiasmar al pueblo, dándole orgullo.
dándole identidad. Nada de todo esto se da en un Jesús mítico. ¿Por qué inventarse una figura mítica sacrílega para los judíos, absurda para los paganos, que termina su vida en un fracaso, colgando de una cruz, una muerte de las más infames que había en esa época? Por tanto, conclusión, todos los testimonios históricos son unánimes. Jesús no fue un mito, sino que Jesús existió realmente. Segunda objeción, Jesús fue un gran sabio moralista. Esto lo dijo Ernesto Renan, el escritor francés Ernesto Renan, que vivió en el siglo XIX, su famosa obra Vida de Jesús. Ahí Ernesto Renan escribe: todos los siglos proclamarán que no ha nacido entre los hijos de los hombres ninguno más grande que Jesús. Qué palabras más bonitas, ¿verdad? No ha nacido en toda la historia de la humanidad nadie más grande que el Señor Jesús, ¿es verdad? Para Renan, Jesús fue el mayor sabio que existió en la tierra, pero solo un hombre. Nada más que un hombre. Un ser humano como los demás. Ni Mesías, ni Hijo de Dios. La tesis de Renan, hermanos, es la más absurda e increíble por la sencilla razón de que ningún sabio diría lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué sabio humano se hubiera atrevido a decir semejante barbaridad? Un templo que había costado decenas de años construirlo. ¿En 3 días lo vas a hacer tú? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué hombre sabio puede perdonar pecados? Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Desde antes que naciera Abraham, yo soy. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Un sabio, si realmente era sabio, hubiera dicho esto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo cosas que eran sacrílegas para sus oyentes, que ningún sabio humano se hubiera atrevido jamás a decir. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, los judíos guardaban el día de reposo, pero él dice, no, yo soy Señor de ese día. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué filósofo humano se hubiera atrevido a decir estas palabras? Incluso estas palabras fueron tan fuertes, tan escandalosas en su momento, que alguno de los discípulos de Jesús le volvió la espalda y lo abandonó. Desde entonces, dice Juan en el capítulo 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque educados en una mentalidad hebrea, judía, no podían soportar ciertas frases del maestro. Si Jesús no es el Hijo de Dios, estas palabras serían las palabras de un loco, no las palabras de un sabio. ¿Acaso un gran sabio buscaría ser el cabecilla de una banda de mentirosos? Los discípulos hubieran sido mentirosos si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios.
Si Jesús solo hubiera sido un hombre muy sabio, habría que suponer que después de su muerte, los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y empezaron a predicar una mentira. La mentira de que había resucitado de entre los muertos. ¿Por qué el mayor sabio de la historia solamente habría logrado reclutar una banda de mentirosos, bandidos y estafadores? Estos discípulos se habrían inventado, según los judíos, los milagros que hizo el Señor Jesús, los habrían difundido e incluso estos mismos discípulos se habrían dejado matar por predicar una mentira, sabiendo que era mentira. Hay gente que se ha dejado matar por predicar una verdad, que ellos creían que era verdad, pero dejarse matar por una mentira, sabiendo que es mentira. La tesis de Ernesto Renan no se sostiene y, tal como escribió C.S. Lewis, tenéis que escoger, escribió Lewis, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios mío y Señor mío. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro de moral, que es lo que decía Ernesto Renan, un gran sabio, un gran maestro de moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo. No quiso hacerlo. Tercera hipótesis. Jesús fue un loco o un iluminado. Fijaos que cuando leemos los evangelios, sí que hay algunos versículos que nos dan pie a pensar que Jesús hubiera podido estar mal de la cabeza. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en estos versículos? Cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle, para prender a Jesús, porque decían, está fuera de sí. O sea, su propia familia decía, es que no está normal, no está bien, está fuera de sí. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Estás endemoniado? Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Es decir, ya los rumores de que Jesús no estaba bien de la cabeza, de que estaba loco, ya corrían en la propia época del Señor Jesús. Fue el teólogo alemán David Strauss y el filósofo también alemán Friedrich Nietzsche quienes pusieron en tela de juicio el equilibrio mental de Jesús. Se dijo en su momento, en este siglo XIX, que Jesús sufría una paranoia religiosa. Sin embargo, cuando uno analiza las palabras de Jesús, hermanos, la verdad es que jamás reflejan locura, sino sabiduría y profundidad de pensamiento. Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No son palabras de un loco. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No son palabras de un loco. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando le estaban crucificando. No son palabras de un loco. Y el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Si Jesús hubiera sido un loco, ¿por qué se le concede tanta importancia en las páginas del Talmud judío, del Talmud hebreo? Simplemente hubiera bastado con decir, no hagáis caso, está loco, es un demente. ¿Por qué escribirlo en las páginas del Talmud? Del mismo modo que si Jesús hubiera sido un sabio, no se habría rodeado de mentirosos. Si hubiera sido un loco, nadie le hubiera seguido.
Enseguida se detecta el que no está bien de la cabeza. De manera que solo nos queda el trilema que propuso C.S. Lewis en sus días. Jesús o es Dios o no es Dios. Si no es Dios, él sabía que no era Dios, por lo tanto es un mentiroso. O él creía que era Dios y por lo tanto es un loco. Pero cuando uno lee la Biblia, lee los Evangelios y lee las palabras del Señor Jesús, el carácter del Señor Jesús no coincide ni con el de un loco, ni con el de un mentiroso, y por lo tanto solo nos queda una opción. Jesús es Dios. Este es el trilema que describe en sus libros C.S. Lewis. Cuarta hipótesis. Jesús fue un aventurero fracasado. Según los judíos, en el ambiente de expectación mesiánica de la época, Jesús se hizo pasar por un Mesías. Muchos otros también quisieron hacerse pasar por Mesías, otros judíos. Jesús se dice que sedujo a las multitudes con una especie de magia que había aprendido en las tierras de Egipto. Cuando sus padres emigraron a Egipto y estuvo viviendo allá, pues los egipcios tenían todas esas técnicas mágicas de aparentar que hacían milagros, hacer que un palo se convirtiera en serpiente, esas cosas que hacían los sacerdotes egipcios, y los judíos decían, todo lo que dice Jesús lo ha aprendido en Egipto, lo ha aprendido de la magia de los egipcios. Entonces vino otra vez a Tierra Santa, a Israel, y empezó, decían los judíos, Jesús empezó a fomentar una rebelión contra el poder político y religioso de los judíos. Claro, esto asustó a los religiosos y por eso lo mataron, por eso lo ejecutaron. Los discípulos de Jesús se pusieron de acuerdo para continuar con esta rocambolesca aventura, robaron el cuerpo, lo enterraron en un lugar secreto y empezaron a predicar que Jesús había resucitado. ¿Qué defectos tiene esta hipótesis del aventurero? Bueno, ¿por qué los grandes sacerdotes judíos no mandaron buscar el cuerpo de Jesús? Si realmente ellos creían que el cuerpo lo habían robado los discípulos y lo habían enterrado en algún lugar, ¿por qué no mandaron a investigar a ver en qué lugar lo habían enterrado? Porque Jerusalén no era tan grande en aquella época. La gente se conocía toda, no era como hoy. Esto habría solucionado el tema, habría zanjado el tema para siempre. ¿Por qué no detuvieron a los discípulos para hacerles hablar, para que revelaran el escondite donde habían enterrado al maestro? Ya sabéis que hay métodos para hacer hablar a la gente. Hubiera sido muy fácil para las autoridades religiosas judías y para los romanos coger a los discípulos uno por uno en celdas separadas y hacerles hablar. Y hubiera salido el lugar donde enterraron al maestro, seguro. ¿Por qué no lo hicieron? La actitud incoherente de los jefes judíos va contra la tesis del Jesús aventurero. Además, ¿por qué los discípulos de Jesús habrían predicado una mentira? ¿Cómo es posible que unos hombres acobardados, según dicen los evangelios, maquinaran el mayor fraude de la historia? ¿Qué finalidad podría haber tenido esta mentira, esta patraña? Si lo que pretendían los discípulos supuestamente era tomar el poder político y religioso en nombre de Jesús, ¿por qué no se quedaron en Jerusalén? ¿Por qué huyeron a lugares remotos, sin dinero ni familia, para contar una historia falsa acerca de un Mesías judío
resucitado a gente pagana que no tenía ni idea de cómo era la religión de los judíos, que no sabían nada de todo esto. ¿Y qué resultado obtuvieron los discípulos de predicar esa supuesta mentira? ¿Qué beneficio personal sacaron esos predicadores? Pues fijaos, según la tradición histórica, esto no viene escrito en la Biblia, pero sí se sabe por la historia, por la tradición de los primeros siglos del cristianismo, Pedro fue crucificado en Roma en el año 64 después de Cristo. Pablo fue decapitado en Roma en el año 67. Juan, exiliado a la isla de Patmos. Santiago el Mayor, decapitado por Herodes en el año 41. Andrés, crucificado en Patras en el 45. Bartolomé, martirizado en Abanópolis, en Armenia, en el año 47. Simón el Celote, martirizado en Mauritania en el año 60. Mateo, quemado en el Alto Egipto en el año 61. Santiago el Menor, lapidado, apedreado en el año 62. Judas Tadeo, ahorcado en Armenia en el 65 por orden de un rey que se llamaba Sanatruc. Matías, crucificado en Etiopía. Tomás, desollado vivo y lanceado en Meliapor, en la India, en el año 72. Felipe, colgado por los pies y luego crucificado en Hierápolis, en Turquía, alrededor del año 95. Lucas, mártir en Tebas, en Grecia, en el 76. Y Marcos, asesinado en Alejandría. ¿Vale la pena ser cristiano? A pesar de eso, vale la pena ser cristiano, hermanos. Eso es lo que sacaron ellos por predicar una supuesta mentira, la mentira de que Jesús había resucitado. Para morir por predicar el Evangelio, hay que creerse el Evangelio. Para ser capaz de dar la vida por lo que uno cree, hay que estar convencido de que esa es la verdad exclusiva. El matemático y teólogo católico Blas Pascal dijo: creo de buena gana las historias cuyos testigos se hacen degollar. Quien se deja matar por predicar una historia es porque cree que es verdad, que es la verdad. Nadie está dispuesto a morir por una mentira sabiendo que es mentira. Y los cristianos estuvieron siempre dispuestos a morir por su fe, por defender su fe, porque creían que era la verdad. ¿De dónde hubieran podido sacar el coraje para cambiar pacíficamente la faz del mundo si no hubiera sido de la verdad de que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Por qué sufrir tantas penurias? ¿Por qué seguir a un simple aventurero? Es una tesis que no tiene sentido, la tesis del aventurero. Y nos encontramos con la quinta tesis: Jesús fue solo un profeta. La mayoría de los profetas de Israel fueron perseguidos y fueron asesinados, muchos por el hecho de ser profetas. Por ejemplo, recordad que Jeremías sufrió por hacer lo correcto, por predicar la palabra de Dios. Daniel fue arrojado al foso de los leones. El cuerpo de Isaías fue cortado por la mitad. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes Antipas. Aparentemente, la muerte de Jesús en la cruz le inscribe dentro de esta línea macabra de los profetas. La tesis de los musulmanes, hasta el día de hoy, contenida en el Corán,
es que Jesús fue un profeta, pero nada más que un profeta. Actualmente casi 1.500 millones de personas creen esto. Creen que Jesús solo fue un profeta. Desde el Islam se cuenta una historia y se dice que los apóstoles no mintieron, sino que simplemente se equivocaron. Jesús no habría muerto ni habría resucitado. Dios le habría sustituido en la cruz por un hermano gemelo. Ahora resulta que Jesús tuvo un hermano gemelo. Ese fue el que murió en la cruz, pero no resucitó. Pero Jesús no murió, murió su hermano. Por tanto, los evangelios, según el mundo islámico, habrían sido falsificados y aunque no se precisa ni por quién, ni cuándo, ni cómo, ni por qué habían sido falsificados, bueno, se dice, los evangelios fueron falsificados, punto. Pero dame pruebas de eso, no hay pruebas. No obstante, la tesis del profeta presenta los siguientes inconvenientes. Un verdadero profeta, un profeta que tiene el don de la clarividencia, el don de conocer el futuro, de prever el futuro, jamás se habría rodeado de una banda de estafadores, de bandidos, capaces de esconder su cadáver para hacerlo pasar por Dios, hecho hombre, y predicar una mentira. Un profeta nunca habría pronunciado las palabras sacrílegas de hacerse igual a Dios. Ningún profeta del Antiguo Testamento dijo que él era Dios, que él y el Padre uno eran. Y sobre todo, ningún profeta puede resucitar. Ningún profeta resucitó jamás. Por lo tanto, esta hipótesis sostenida por los musulmanes no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido. Jesús fue solo el Mesías humano. Este planteamiento fue sostenido por el arrianismo en el siglo IV y por los cátaros en el siglo IX y X, que ellos negaban la naturaleza divina de Cristo. Cristo fue un hombre, pero no fue el Hijo de Dios. Según ellos, Jesús fue el Mesías, pero un Mesías exclusivamente humano, como tantos otros que hubo en aquella época. Entre el año 1 después de Cristo y el 135 después de Cristo, hubo por lo menos 6 Mesías, o 6 personas que decían que eran el Mesías. Judas el Galileo fue uno de ellos, Simón, Atronges, Teudas, Menahem y Simón Barcovendas. Todos estos dijeron que ellos eran el Mesías. Mentira, claro, ninguno de ellos lo era. La destrucción del templo de Jerusalén en el año, como sabéis, en el año 70 después de Cristo, hizo pensar a los judíos que el Mesías se estaba retrasando demasiado. Los judíos esperaban la venida del Mesías, pero el Mesías no venía, no llegaba. Y incluso pueblos paganos, como los romanos, destruyeron el templo, lo más sagrado de los judíos. ¿Qué pasa con el Mesías? ¿Por qué no viene ya? Los autores del Talmud interpretaron este retraso como consecuencia de la maldad del pueblo judío, de la falta de piedad de los judíos. Dijeron, el Mesías no viene porque no nos merecemos que venga, porque estamos actuando mal. Y esta falta de fe continúa en el pueblo judío hasta el presente, hermanos. Pues los judíos ortodoxos todavía siguen esperando al Mesías. Pero también hay otras interpretaciones diferentes. Y es que el Mesías ya vino, efectivamente, en la fecha anunciada, pero solo una minoría de personas supo reconocerlo. El Mesías ya estuvo entre nosotros. El Mesías prometido fue realmente Jesús de Nazaret. La tesis arriana y cátara perdió crédito poco a poco en el mundo cristiano.
cuando se pudo demostrar que todas las características divinas de Cristo, el perdón de pecados, la eternidad, la identidad con el Padre, etcétera, etcétera, excluían la hipótesis de un Jesús exclusivamente humano. Y llegamos así a la última, a la final, con la eliminación de todas las demás hipótesis anteriores. Esta última, hermanos, lo ilumina todo. Las palabras de Jesús que parecían insensatas cobran sentido si Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús es el verdadero Hijo de Dios, lo es desde la eternidad y por tanto puede decir aquello de que desde antes que naciera Abraham, yo soy. También puede perdonar pecados. Hoy el Señor Jesús puede perdonar tus pecados y mis pecados, porque es el Mesías prometido, porque es el Hijo de Dios. Todas las frases que hemos leído anteriormente cobran sentido si Jesús es Dios. Si los apóstoles vieron realmente a Jesús resucitado, esto explicaría su cambio radical. Esto explicaría por qué pasaron de ser cobardes a ser capaces de morir por predicar el Evangelio. Vivieron conforme a lo que predicaban, porque tenían en su interior el Espíritu Santo que el Señor Jesús les dejó, el otro Consolador. Yo me voy, dijo el Señor Jesús, pero os dejo al Espíritu Santo, tal como les había anunciado. Conclusión. ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? ¿Quién es ese personaje que la sociedad se empeña en celebrar cada Navidad? Llevamos ya 2024 Navidades celebradas en las que más o menos se habla del nacimiento del Señor Jesús a lo largo de la historia. Según el texto de Marcos 8, que leímos al principio, después de aquella pregunta general que el Maestro les hace a sus discípulos acerca de qué pensaba la gente de él, Jesús insiste en preguntarles a ellos: ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensas tú? ¿Tú quién dices que soy? Dice Jesús. El Señor Jesús nos está preguntando en esta mañana a cada uno de nosotros: ¿y tú quién dices que soy? Pedro contestó inmediatamente, como hemos leído: tú eres el Cristo. Pero inmediatamente el Señor Jesús empezó a instruirles y a decirles: sí, de acuerdo, creéis que soy el Cristo, pero vais a tener que sufrir mucho por mantener esa fe. Entonces Pedro se lo llevó aparte y empezó a increparlo. No, Señor, ¿pero qué dices? ¿Que vas a morir? ¿Que vas a sufrir? ¡Imposible! Eso de padecer mucho no entraba en los planes de Pedro, ni de los demás apóstoles. Con lo bien que se estaba en la escuela del Maestro, a los pies del Maestro, aprendiendo de sus parábolas, de sus enseñanzas. El discípulo no puede soportar la imagen de un Jesús sufriente, sufriendo, muriendo, descalificado, humillado, condenado a muerte. Hermanos, ¿soportamos nosotros las afrentas, las burlas, los desprecios por el hecho de ser cristianos? Lo que el Maestro le echa en cara aquí a Pedro es su saber según los hombres, no según Dios. Pedro sabía mucho, pero desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva de Dios. Porque Dios es fácil de saber, pero difícil de descubrir. La fe es fácil de decir, pero difícil de manifestar en la vida real.
de manera adecuada. Dios es fácil de explicar, pero difícil de aceptar personalmente y de vivir con arreglo a sus valores. Pues de la misma manera que a los discípulos, el Señor también nos pregunta a nosotros hoy, ¿quién decís que soy? Decir pronto quién es Jesús no significa ser el mejor alumno de la clase, el más aplicado, el más inteligente. Significa aceptar un cambio radical en mi vida. Decir tú eres el Cristo significa que yo voy a vivir siguiendo tus palabras. En todo momento voy a intentar vivir como vivió Jesús, con arreglo al mensaje de Jesús. Significa ese cambio radical. Empezar a caminar siguiendo los pasos del Maestro a través de un camino que a veces se presenta muy fácil, muy lindo, muy de color de rosa, pero que no lo es. Es un camino difícil. Recordad cómo murieron la mayoría de los discípulos. Nuestro camino, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, es un camino sobre el que se proyecta siempre inquietante la sombra de la cruz de Cristo. En realidad, lo que al Señor Jesús le interesa, lo que más le interesa de cada uno de nosotros, no es saber tanto lo que pensamos acerca de su persona, sino si estamos dispuestos a acompañarle hasta el final. Eso es lo que Él quiere saber. Porque la vida con Él, la vida con el Señor Jesús, se convierte inmediatamente, en cuanto uno se convierte, la vida con el Señor Jesús se convierte en algo muy serio, en una cosa muy seria. No es como afiliarse en un club deportivo, no es como afiliarse a un partido político, que yo puedo cambiarme de un momento a otro, puedo irme de un partido a otro si quiero. Afiliarse con el Señor Jesús es entregarle la vida y la muerte. Que Dios os bendiga. Amén.